Hola, buenos días. Hoy, 14 de junio de 2020, continuamos con los vídeos explicativos en relación al estado de alarma que estamos padeciendo. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado Rubiño Abogados. Contamos con... Adelina Enarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, vamos a explicar ahora lo que la norma ha venido a denominar como transición hacia la nueva normalidad o nueva normalidad. Dice la ley que se aplicará a todo el territorio nacional que haya visto superado la fase o superada la fase 3. Por lo tanto, se va a aplicar a las provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase 3. Sabemos que a partir de mañana, día 15 de junio, ya Galicia empieza a aplicar esta norma porque ya ha pasado directamente a la nueva normalidad. También se aplicará a todo el territorio nacional cuando acabe el estado de alarma. Por lo tanto, estemos en la fase que estemos, en principio, a partir del 21 de junio se aplicará esta norma que vamos a aplicar ahora. Y esta norma se va a aplicar hasta que el gobierno decida con informes oportunos que se acaba o que se acabará lo que ha venido a denominar como nueva normalidad. Dice la norma, la ley, que todos los ciudadanos deben adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como evitar la propia exposición a dichos riesgos. Se exige a cualquier ciudadano, así como a cualquier titular de cualquier tipo de actividad. La ley establece que las personas de 6 años o más quedan obligadas al uso de etiqueta respiratoria, de mascarilla, en los siguientes supuestos: en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible garantizar el mantenimiento de distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Fijaos que pasamos de 2 metros que era antes, hasta fase 3, ahora en nueva normalidad es 1,5 metros. No es obligatorio, por lo tanto, en centros privados o en casas particulares, por ejemplo. Dice la norma también que los medios de transporte aéreo, marítimo, autobuses, ferrocarril, así como cualquier tipo de transporte público o privado, de vehículos o en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, se debe llevar mascarilla si los ocupantes de los vehículos no conviven en el mismo domicilio, si no conviven en el mismo domicilio. En los buques y embarcaciones no será necesario el uso de mascarillas en los camarotes o en los espacios exteriores cuando sea posible mantener el distanciamiento de 1,5 metros. Se exime, no es obligatorio usar la mascarilla a aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de las mismas. Por ejemplo, personas que sufran asma o personas que por su situación de dependencia o discapacidad no tengan autonomía suficiente como para quitarse la mascarilla. Estamos pensando, por ejemplo, en grandes dependientes o tetrapléjicos. También se exime o no se le exige el uso de la mascarilla a aquellas personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Por ejemplo, algunas personas que sufran algún tipo de autismo. Dice la norma que tampoco será exigible el uso de la mascarilla en caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. Enunciado que no terminamos de entender porque a nuestro entender, a nuestra opinión, cualquier tipo de actividad deportiva es incompatible con el uso de la mascarilla, máxime si es de media o alta intensidad. Tan es así que la norma viene a decir que tampoco es obligatorio en aquel tipo de actividades que por su propia naturaleza es incompatible el uso de la mascarilla, como por ejemplo actividades deportivas de cualquier índole. También sería incompatible con estar comiendo, tener mascarilla, con estar bebiendo, tener mascarilla. Se exime también, no es obligatorio el uso de mascarilla en situaciones de fuerza mayor o situaciones de necesidad. Por ejemplo, una persona que esté sufriendo un episodio de violencia o de pánico, no es obligatorio que utilice la mascarilla. Tan es así que la norma establece una sanción en aplicación de la Ley General de Salud Pública, considerando que cuando no se usa la mascarilla, cuando es obligatorio, en el momento que es obligatorio, se sancionará con infracción leve y con una multa de hasta 100 euros. Por lo tanto, prestar atención y utilizar las mascarillas. ¿Qué pasa con las instalaciones y centros deportivos? La norma dice que las administraciones deberán procurar
que los titulares de las instalaciones deportivas o centros deportivos en los que se desarrollan actividades o competiciones deportivas individuales o colectivas deben atender a las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se establezcan. La ley no dice nada más que eso, por lo tanto os sugerimos que atendáis a vuestros ayuntamientos, comunidades autónomas o administraciones competentes por si establecieran en casos concretos, incluso aislados o específicos, limitaciones de aforo o restricciones de cualquier tipo. No dice nada más, por lo tanto, en principio no debemos atender a nada más que eso. Dice la norma que en todo caso se deben asegurar las medidas necesarias para garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Por lo tanto, durante la vigencia de la norma que establece lo que ha denominado como nueva normalidad, hay que mantener entre usuarios, atletas o clientes la distancia de 1,5 metros. Y hay que mantener el control para evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, las medidas que veníais adoptando hasta ahora debéis seguir manteniéndolas. Entradas, salidas, zonas comunes, ahí hay que evitar las aglomeraciones. Y mantenimiento de 1,5 metros de distancia. No nos resulta, por las consultas que nos han hecho al respecto, viable o posible compartir material ni equipaciones deportivas. Creemos que no es posible, y no es posible porque dice la norma que cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, se deben observar las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Es decir, entendemos que en aplicación de esta coletilla de la norma se deben seguir manteniendo la utilización de geles hidroalcohólicos, de limpieza, aireación, desinfección y limpieza después de cada uso de cada uno de los materiales. Sí que es más laxa la posibilidad de romper este distanciamiento de 1,5 metros en instalaciones deportivas, estamos diciendo, cuando sea prácticamente imposible o imposible mantenerla. Estamos hablando de zonas comunes para ir a recoger material, utilización de equipamientos deportivos que están colocados de una manera que es imposible mantener esa distancia de 1,5 metros. Como curiosidad, os explicaré que, en cambio, la Liga Profesional de Fútbol o la Liga de Baloncesto ACB, estemos en la fase que estemos, fase 2, fase 3 o nueva normalidad, empiezan a funcionar con cierta normalidad ya, desde ya, siempre bajo la supervisión y indicaciones del Consejo Superior de Deportes y con la consulta de la organización de la competición, del Ministerio de Sanidad, de las comunidades autónomas. ¿Qué pasa en transportes públicos de viajeros, ya sean ferroviarios, por carretera o marítimos? Dice la norma que se deben ir ajustando las ofertas a la evolución de la recuperación de la demanda, es decir, se van a ir ampliando la posibilidad de ir introduciendo más capacidad en esos medios de transporte para garantizar la prestación del servicio y para facilitar a los ciudadanos que vuelvan a su puesto de trabajo o que puedan atender a los servicios básicos, siempre atendiendo a las medidas sanitarias. Y en cualquier caso se exige por la norma que se eviten las aglomeraciones. Por lo tanto, lo que ya estamos viendo en aeropuertos, estaciones de autobús, estaciones de ferrocarriles, que hay itinerarios o entradas y salidas distintas, eso lo vamos a seguir viendo. Es una novedad importante que quien gestione este tipo de transportes está obligado a recabar información de todos los pasajeros y conservar el listado un mínimo de 4 semanas con posterioridad al viaje. Es decir, es posible que nos encontremos con que requieran más información de la que nos requerían hasta ahora y deberán guardar esa información durante 4 semanas para aportarla o enviarla a las autoridades sanitarias cuando sean requeridas para ello, a fin y efecto de controlar la propagación, la trazabilidad de los contactos y del virus COVID-19. Adelante. Bien, ahora vamos a hablar de los centros de trabajo, las medidas de prevención en materia de COVID-19. Comentaros que, como bien ha apuntado Juan José Rubiño, este Real Decreto que os estamos explicando hoy, que se publicó el 10 de junio del 2020, es un marco general aplicable a todo el Estado. En materia laboral, en concreto, en materia de prevención de riesgos laborales, hemos de saber que la competencia es estatal y, por lo tanto, establece un marco genérico sin perjuicio de que la normativa que se vaya desarrollando, así como la normativa convencional, mejore estas medidas que establece.
Como indicativo también tenéis que tener presente que, como os hemos ido explicando tanto en fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, cada uno de sus reales decretos que aprobaban estas fases, órdenes ministeriales, perdón, establecían cuáles eran las medidas en materia de higiene respecto de los trabajadores y trabajadoras. Y las concretaban, porque en ese momento era el Estado el que estaba fijando al detalle estas medidas. Acordaros que entraban al detalle tanto, pues por ejemplo, un ejemplo que me viene ahora es cuando fichaban, el trabajador tenía fichaba a través de sistemas digitales, por lo tanto, se establecía que se tenía que limpiar antes y después, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta nueva normalidad, lo que hace el Estado es establecer unas normas un poquito más genéricas que deberán irse desarrollando posteriormente. Estas normas genéricas, insisto, son de aplicación en todo el territorio nacional. En este sentido, fija que, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá fijar las siguientes normas en materia de seguridad en los centros de trabajo en relación con el COVID-19. La primera de ellas es adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a protocolos que se establezcan en cada caso. Os hago un recordatorio: en fase 3, en fase 2, se fijaba cómo debía ser esta ventilación, cuántas veces al día, qué cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Ahora se deja un poco abierto y se concretará en los protocolos en función, insisto, en función de las características de intensidad de uso, tanto por parte de los trabajadores y trabajadoras como por parte de los usuarios, clientes, etcétera, de los centros de trabajo. También exige poner a disposición de los trabajadores, como se ha venido haciendo durante todas y cada una de las fases de desescalada, agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida debidamente autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. También se exige adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de la nueva distancia social, distancia interpersonal, que en esta fase de nueva normalidad, como ha apuntado Juan José Rubiño, se reduce a 1,5 metros. Y en el caso de que no pueda mantenerse esta distancia interpersonal, se exige que deberá proporcionarse a los trabajadores y trabajadoras los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, que tendrán que tener en cuenta cómo es este contacto, si es un contacto directo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se mantienen la distancia interpersonal, pero se reduce a 1,5 metros. También exige que se adopten medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto de trabajadores como de clientes o usuarios de los centros de trabajo, durante las franjas horarias con previsible mayor afluencia de personas. Esto también ha venido haciéndose y regulándose durante todas y cada una de las fases de desescalada. Se exige también adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial de los trabajadores y trabajadoras a su puesto de trabajo y potenciar el uso del teletrabajo como medida prioritaria cuando así lo permita la prestación de los servicios de que se trate. Bien, en este sentido, recordaros que desde que se decreta el estado de alarma el 14 de marzo, ya en las primeras medidas que se aprobaron el 18 de marzo, se fijaba la voluntad o la intencionalidad o la promoción del teletrabajo como medida que poco a poco se ha ido implantando, porque hay, no solo por el COVID-19, sino por la efectividad de esta medida que se ha visto durante el estado de alarma. Esto se mantiene en la nueva normalidad, por lo tanto, potenciaremos el uso del teletrabajo, pero ya en fase 3, también, como ya empezaba a permitirse de forma más progresiva la reincorporación a los puestos de trabajo, en fase 3 se permitió por primera vez que las empresas establecieran a través de un protocolo de forma progresiva la reincorporación de sus trabajadores a sus puestos de trabajo presenciales. Bien, pues esto en la nueva normalidad continúa. Se permite o se deberá por parte de las empresas adoptar estas medidas de reincorporación a través de un protocolo. Como también se venía haciendo durante todo el estado de alarma, las personas, trabajadores y trabajadoras que presentaran síntomas compatibles con el COVID-19
que estuvieran en aislamiento domiciliado debido al diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena, no deberán acudir a su centro de trabajo presencial. Y, asimismo, también cuando, estando trabajando un trabajador o trabajadora, empezar a tener síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19, se deberá poner en contacto de forma inmediata con el teléfono de la comunidad autónoma habilitado por la comunidad autónoma o el centro de salud y, en su caso, con los servicios de prevención de riesgos laborales, y de forma inmediata el trabajador y trabajadora deberá colocarse la mascarilla, abandonar su puesto de trabajo y seguir las recomendaciones sanitarias hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. Bien, esto a nivel general en cuanto a medidas de prevención de riesgos laborales relativas al COVID-19 en todas y cada una de las actividades y en los centros de trabajo a nivel estatal. Bien, respecto a las actividades en concreto, acordaros que durante todas las fases se establecían límites de aforo, medidas de higiene concretas para cada actividad. Hablábamos, por ejemplo, de hostelería, hablábamos del sector de la restauración, hablábamos de hoteles, hablábamos de comercios, etcétera, etcétera. Lo que hace el Gobierno en la nueva normalidad es fijar unos mínimos generales, pero lo delega a las administraciones competentes, aquellas que sean en su caso, en función de las actividades de que se trate. Por lo tanto, serán las administraciones competentes las que concretarán cuáles son los aforos, en su caso, las medidas de desinfección, las medidas de prevención y acondicionamiento que determinen y las que controlarán estas medidas que hayan fijado. Por lo tanto, insisto, tendremos que ver si nuestra comunidad autónoma regula este sector de actividad en el que nos encontremos, si lo hace el ayuntamiento por tener competencia, etcétera, etcétera. Lo que sí que tenemos que tener claro es que en la nueva normalidad estas administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento de las normativas que desarrollen en relación a aforo, desinfección, prevención, acondicionamiento. Tanto, por ejemplo, como os hablábamos en centros docentes, tanto como os hablábamos en hoteles y alojamientos turísticos, como os hemos ido explicando durante todas las fases también de actividades de hostelería y restauración. Pero es más, siempre también deberá tener o asegurarse la adopción de medidas organizativas que resulten necesarias para evitar las aglomeraciones. Insiste el Estado en evitar aglomeraciones de personas en los centros comerciales, en los comercios, en hoteles, en actividades en hostelería, etcétera, etcétera. Y garantizar esta distancia interpersonal mínima de 1,5 metros de la nueva normalidad y, en caso de que no pueda realizarse, establecer las medidas de higiene que sean idóneas para evitar el riesgo de contagio. Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades, por ejemplo, de los parques comerciales, de los mercados y de los centros comerciales. En el caso de hoteles y alojamientos turísticos se deberá prestar atención a las zonas comunes. En el caso de actividades de hostelería y restauración se deberá prestar atención especialmente a terrazas, etcétera. Pero lo común a todos es que se van a fijar y se fijarán o deberían fijarse normas de aforo, de limpieza, de desinfección, etcétera, etcétera, que serán controladas por las propias administraciones públicas. Por tanto, el Gobierno en esta nueva normalidad no concreta cuál es el aforo, no concreta cuáles son las medidas de desinfección, etcétera, etcétera. Y, insisto, nos deberemos remitir a las autoridades competentes en cada una de las actividades. Bien, con esto terminamos el vídeo de hoy del inicio de la nueva normalidad. Suponemos que nos veremos en sucesivos vídeos que se irán desarrollando porque queda pendiente regular, por ejemplo, qué pasa con los ERTEs, queda pendiente regular qué pasa con las medidas económicas que se han ido fijando durante todo el estado de alarma y, por supuesto, estaremos pendientes y enseguida que podamos os informaremos al respecto. Y, asimismo, aparte de despedirnos, una especial despedida con mucho cariño a aquellas personas que usan la lengua de signos española, por cuanto hoy es el Día Nacional de la Lengua de Signos. Un abrazo muy fuerte y muchos besos a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.